en el libro de los Jueces nos muestra vez tras vez con cuánta facilidad el pueblo de Israel, pueblo de Dios que ahora habitaba en la tierra prometida, le era infiel al Señor, buscando sus propios beneficios. En consecuencia, Dios mismo los entrega en manos de enemigos crueles, de modo que sus vivencias de opresión sean el camino que les conduzca a retornar a Él. ¿Cuánto nos gustaría que esta realidad de infidelidad constante de este pueblo sea ajeno a la realidad nuestra en la que vivimos? ¿Cuál es la realidad de nuestra relación con Dios? En el libro de Jueces capítulo 4 nos dice: después de la muerte de Ahot, juez de Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por tanto, el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien los oprimió severamente durante 20 años, con un poderoso ejército al mando de su capitán llamado Sísara, hombre adiestrado y valiente que tenía 900 carros de hierro. Tanto fue la cruel opresión de parte de los cananeos que el pueblo de Israel se vio obligado a acudir por ayuda al Señor. ¿Qué podemos decir de la acción inmediata de parte de Dios ante un pueblo que recurre a Él en arrepentimiento? El mismo a quien nosotros también recurrimos. En aquel tiempo, los israelitas eran dirigidos y juzgados por una mujer llamada Débora, una profetisa, esposa de Lapidot, que acostumbraba a sentarse bajo una palmera que llevaba su nombre, Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Ahí los hijos de Israel se presentaban ante ella para obtener justicia y dirección. Es la primera vez que una mujer ejercía autoridad sobre el pueblo de Israel. Según su cultura, este ejercicio estaba reservado comúnmente para los hombres. Ahora, no hay nada de malo en que sea una mujer la que les gobierne, pero nos inquieta preguntar el porqué de este inusual cambio de liderazgo. Me pregunto, ¿dónde estaban los ancianos y sacerdotes del pueblo? ¿O es que acaso no había hombres con discernimiento y valor? Pues el versículo 1 nos ayuda a entender el porqué. Nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Débora estaba en esa posición de liderazgo no por imposición y capricho suyo, sino por dirección divina. Esto es, por el don de profecía que ejercía y también el comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Dios le honró al ponerle delante del pueblo como jueza. Dios siempre estuvo obrando sobre ellos a pesar de ser un pueblo rebelde e infiel. Él estaba acompañándoles a través del servicio de esta mujer, mostrándole que sus propósitos y bendiciones no estaban limitados por la conducta pecaminosa de ellos. Débora tenía comunión con Dios. De ahí su sabiduría y valor. De ahí su autoridad y servicio. De ahí su liderazgo. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dio a conocer los planes del Señor para librarles
de la opresión de los cananeos. Barak tenía que poner en acción el mandato de Dios para obtener la victoria. Imagino que debió ser una excelente noticia para todo el pueblo el tener la respuesta de Dios a su súplica. En los versículos 6 y 7 nos dice: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísera, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Todo el pueblo sabía de la superioridad del ejército de Sísera, capitán del rey cananeo, sobre Israel. Pues así eran. Para ellos y para su opresor, por 20 años, era muy clara la diferencia. Pero ¿hay algo imposible para Dios? ¿Su promesa de victoria sobre el opresor eran simples palabras? La respuesta de Barak no se hizo esperar y dijo en el versículo 8: Débora, si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. Barak se negó a cumplir lo que Dios le había encomendado, a menos que Débora lo acompañase. Esto deja en claro la falta de confianza y valor ante la orden de Dios, como también indica que él esperaba el éxito por la presencia del hombre: si tú vas conmigo, y no por el poder de Dios. Barak tenía que entender que el éxito de esta batalla no radicaba en el hombre, es decir, en la presencia o persona de Débora, sino en quien dio la orden: Dios. Esto nos muestra que no había hombres en el pueblo de Israel que confiara en Dios. Por tanto, carecían de sabiduría y valor. No eran capaces de obedecer a Dios. Esto es evidencia de la debilidad espiritual del pueblo de Israel. Por esto, el escritor del libro deja en claro al inicio de esta historia: volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál es la realidad de nuestra relación con Dios? ¿Dónde está puesta nuestra confianza cuando se trata de obedecer a Dios? Recuerda, cuando nuestra vida no está bien con el Señor, lo máximo que podemos confiar es en las personas o cosas que Dios usa. Nada más. No somos capaces de obedecer al Señor. Dios prometió la victoria. Él dijo: yo haré que Sísara, el comandante del ejército del rey Jabín, vaya a Ría Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros, y allí te daré la victoria sobre él. Pero Barak, más que confiar en las palabras del Señor, decide confiar en Débora, pidiendo que ella le acompañe a la batalla. A pesar de la desobediencia de Barak, por su debilidad espiritual, Dios cumpliría su promesa. Entonces Débora le respondió a Barak: muy bien, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. ¿Una mujer? Claro que sí. Una mujer recibiría la honra de acabar con el opresor. Así, Barak, acompañado por Débora, volvió a Cedes, donde reunió a los jefes de Neftalí y Zabulón y subió con 10,000 hombres al monte Tabor.
Las noticias pronto llegaron al campamento central de Sísara. Entonces reunió todos sus carros y todos sus guerreros desde Hazoret de Goín hasta el valle del arroyo de Sison, con la misma confianza de superioridad. En el versículo 14 nos dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Entre tanto que ellos descendían del monte Tabor para atacar a sus opresores, en el versículo 15 nos dice: Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Aquí vemos la intervención directa del Señor, tal como lo había prometido, sobre el potente ejército de Sísara. Jehová los quebrantó, es decir, los arrojó a la confusión y los puso en gran desventaja. Ante los hechos, Sísara saltó inmediatamente de su carro para salvarse y huyó a pie. En el versículo 16 nos dice: mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Hazoret Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. El capitán del ejército cananeo, Sísara, ahora se encontraba solo, huyendo sin carro, sin ejército y más aún, sin confianza ni valor de lo que antes poseía. Ahora tenía al pueblo que había oprimido por 20 años pisándole los talones. En su huida se dirigió al lugar donde encontraría el fin de su vida, pues Jehová lo entregaría en manos de una mujer tal como lo había prometido. Te animo a leer cómo sucedió este hecho. El Señor recurrió en ayuda a la súplica de este pueblo infiel y rebelde que venía siendo oprimido por largo tiempo por este rey cananeo y su capitán Sísara. Pero lo mismo está dispuesto a hacer por nosotros si recurrimos a Él en arrepentimiento. Te animo a conocer a Dios y a su obra de salvación a través de su palabra, las Escrituras, porque está lleno de la maravillosa gracia, misericordia y salvación para todo aquel que recurre a Él por medio de la fe en Jesucristo. Pues lo necesitamos. Estamos llenos de pecado. Nuestra realidad es pecaminosa. Nuestra sociedad en la que somos parte está lleno de pecado. Necesitamos de la obra de salvación de Dios para nuestra vida, pero necesitamos de la obra de salvación para nuestra sociedad. Y en mi oración, que recurramos a Él y suplicar por ayuda por nuestra tierra.